Hola, ¿cómo están? La generosidad es compartir todo cuanto se tiene con el prójimo, con los demás, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, hoy vamos a estudiar todo lo contrario, el materialismo y la avaricia, a través de 6 rasgos faciales. ¡Vamos a ello! Hola queridos amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos y todas muy bien, como siempre. El materialismo es tener el objetivo que la vida consiste en asir gran abundancia de bienes, y la avaricia en acumular riquezas y objetos de valor mucho más allá de las necesidades básicas. Las personas así son felices viendo cómo sus bienes materiales crecen, habitualmente viviendo por debajo de sus posibilidades, precisamente para poder acumular y generar cada vez más y más patrimonio. Además, con la avaricia no se disfruta de las cosas que se tienen, porque siempre están guardadas, siempre están a buen recaudo, escondidas, cuando realmente la realidad de la situación es que cuando se disfrutan de las cosas que tenemos es compartiéndolas. ¿No es cierto? Desgraciadamente, la primera mortandad de los jóvenes entre 15 y 35 años es el materialismo, a través del suicidio, porque no han sabido forjar valores y se basan única y exclusivamente en el materialismo para su felicidad, y por esto la vida deja de tener sentido para ellos. También cabe decir que el primer paso hacia la avaricia es el materialismo que progresivamente, y en algunos casos, se transforma en avaricia, en codicia, en egoísmo, cuando todos sabemos perfectamente que las cosas se disfrutan compartiéndolas. Por ello hay que saber desarrollar los verdaderos valores, como la bondad, la espiritualidad, la comprensión, el amor hacia el prójimo. Bien, y antes de seguir, deciros como siempre y nunca me cansaré, que en fisiognomía todo es tendente y no concluyente, que, aunque en la mayoría de los casos, se aproxima mucho a la realidad, ¿no es cierto? Oh my God. Bien, primeramente cabe detectar el grado de materialismo que tiene la persona, y como primer elemento, veremos el tabique nasal, que va de menos a más, o sea, así, se estrecha en la raíz nasal y se ensancha en la punta. Son personas en las cuales prevalece la materia por encima de los sentimientos, que son más superficiales que una peseta en perras. Mientras que si el tabique nasal va de más a menos, la predilección afectiva será más mental y más espiritual, con unos valores más puros. También podemos detectar el materialismo en las 3 zonas del cráneo. Como podemos ver, el cráneo tiene 3 zonas. La zona superior es el intelecto, la media los sentimientos y la zona baja los instintos o la materia, los bienes, el dinero. Por tanto, cuando la zona baja es la más ancha de todas, la persona tiende a los bienes materiales y a acumular, a la tendencia hacia el materialismo, es decir, más ambición que Napoleón. Y ya puestos en las zonas del cráneo, cabe recordar que si es más ancha la zona media, la predilección de la persona será el afecto y los sentimientos, y si la zona alta del intelecto es la más ancha, prevalecerá la mente. Sí, también podemos detectar el materialismo a través de los pómulos cuando son bajos. Veréis, el hueso cigomático generalmente está en posición elevada, y cuando está bajo, como vemos en la imagen, los sentimientos están ligados a la materia, a los bienes físicos, a la realidad concreta, como la riqueza, el sexo, la ropa, los coches, es decir, posesiones y más posesiones. Son muy felices comprando. Bien, ya hemos visto el materialismo, que si degenera progresivamente, puede transformarse en avaricia o en egoísmo. Y como primer elemento vemos la figura del concentrado. ¿Qué es un concentrado? Es una persona con el marco de la cabeza, una cabeza muy dilatada, muy ancha, ya puede ser redonda o cuadrada, mientras los receptores sensoriales, ojos, nariz y boca, son muy pequeños, muy retraídos. Esta estructura es como una hucha, que la moneda que entra ya no sale, más avariciosos que un jubilado con 2 pensiones. Mientras la figura del disperso reaccionante sería todo lo contrario, un marco retraído o estrecho, y los receptores sensoriales, ojos, nariz y boca, muy grandes, muy dilatados, son más generosos que la soledad. Otra figura de la avaricia o del egoísmo sería un rostro en semiluna. El rostro en semiluna
se asemeja pues a una luna menguante o una luna creciente, ¿no es cierto? Que la nariz se introduce en la zona de la materia y el mentón sube hacia arriba, es decir, como una forma de tenaza, que lo que pellizca ya no sale. Son más avariciosos que el que inventó el Carpaccio. Otro elemento de avaricia es una boca sumamente estrecha y de labios muy finos, es decir, que las comisuras de la misma no llegan a la línea vertical de las pupilas. Como podemos ver, es como un saco con un nudo muy apretado. Lo que entra ya no sale. Son personas más agarradas que un chotis. Y como contrapartida, obviamente, las personas que tienen una boca de tendencia ancha, es decir, que las comisuras igualan o superan la línea vertical de las pupilas, son muy generosas, comparten todo cuanto tienen con el prójimo. También cabe decir que las personas con el eje social dilatado, con una frente superior muy desarrollada, tienen buen corazón y se preocupan por abastecer al prójimo, con grandes valores ético-morales. Son personas más buenas que comer un plátano de Canarias. Y ya puestos con los ejes, vamos a ver el resto de ejes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el eje de la concentración. Se incrementa la rapidez mental. Va desde el orificio hasta la raíz nasal y del orificio hasta el occipucio. Cuando esta línea se dilata o se alarga, la persona piensa y calcula de forma acelerada, con más inteligencia que un japonés recién licenciado. Después vemos el eje de la firmeza, que va desde el parietal superior hasta el mentón. Cuando este está muy expandido, no es nada bueno, porque son personas egoístas, arrogantes y desconsideradas con el prójimo. Y por último vemos el eje de la actividad, que cuando está prolongado se traduce a personas muy trabajadoras y que cumplen con sus obligaciones, más trabajadoras que el jardinero de los Teletubbies. Bien, para terminar, cabe decir que tanto el materialismo como la avaricia, como el egoísmo, pueden ser una de las causas del narcisismo, ya que aumenta el deseo de encontrar la validación constante de los demás, dando siempre más importancia a lo superficial, que de ser así, en algunos casos termina generando ansiedad y depresión. Y como vimos en algún vídeo anterior, el narcisista tiene un rostro específico, por ejemplo el abierto, el comunal, el antagonista, o el encubierto, el maligno, o el agéntico. Pero la base del narcisismo son unos pómulos muy dilatados y una nariz muy pequeña, muy retraída. Pero recordad que todo es tendente y no concluyente. Y ahora sí, con todo lo que habéis aprendido a lo largo y ancho de este vídeo, un pequeño ejercicio. Me tenéis que decir cuál de estas dos personas tiende más al materialismo, tiende más un poco a acumular las cosas, un poco a la avaricia. A o B. Os leo en los comentarios. Me aparto para que lo veáis. ¿Cuál de estas dos personas tenderá más hacia el materialismo? A o B. Os leo y os contesto. Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dad un super like y a compartir. Bendiciones para todos y para todas. Suscribíos, que es gratis.